Futuro, el podcast del futuro. Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas relacionados a la digitalización, la innovación y la influencia que tienen las nuevas tecnologías en nuestras vidas como individuos y como sociedad. En este episodio vamos a conversar, David, sobre guerras cibernéticas, ataques híbridos y todo lo que tiene que ver con ciberseguridad en la guerra. Y este es un tema que tendría que ver un poco con lo que está ocurriendo en este momento en la guerra entre Ucrania y Rusia. Y obviamente esto es un escenario muy desafortunado que está ocurriendo en esta época tan extraña que nos tocó vivir, saliendo del COVID, ahora entrando en una guerra. Y a ver, nosotros no somos ninguno de los dos expertos en guerra y seguridad nacional, pero hay algo interesante que está pasando en este contexto y es la utilización del dominio de la información, ¿no? Y de cómo la manipulación de la información y ciberataques son ahora un dominio de guerra, ¿no? Ahora, ¿cómo plantearlo desde un punto de vista, yo no quiero decir neutral, porque yo creo que obviamente ninguno de nosotros dos es neutral en esta guerra, pero en frío, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando tratando de ser relativamente objetivos en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania y los ataques cibernéticos? Quizás podría empezar diciendo que obviamente esto es algo que no empezó de la noche a la mañana, ¿no? La guerra empezó, diría yo, antes del 2014 incluso, o en el 2014 con la invasión de Crimea. Y esa fue una invasión militar, desde el punto de vista de invasión de un territorio. Ahora, algo que también ha pasado, David, es que a partir de entonces se han lanzado distintos ataques cibernéticos que han impactado a los ucranianos, como por ejemplo ha impactado la red de energía eléctrica. Y cómo toda esta campaña de desinformación también quiere manipular a las redes sociales y a la población para imponer ciertas narrativas sobre lo que está pasando. Y en quién confiar en estos escenarios. Y es algo que es algo nuevo, diría yo, ¿no? Desde el punto de vista de la guerra, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial, diría yo, hubo un cambio en los tipos de armamentos que se podían utilizar en la guerra, ¿no? Hubo un cambio hacia nuevos sistemas, nuevos tanques, nuevos aviones, y eso fue algo que cambió en la historia de la guerra en la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos en un nuevo contexto que diría yo que el contexto cyber podría ser algo que está cambiando el contexto de la guerra. Eso es bien interesante porque la guerra se va el contexto de la guerra y los mecanismos, los instrumentos y las formas van transformándose de acuerdo a las innovaciones tecnológicas presentes. O sea, en la Primera Guerra Mundial por primera vez se utilizaron tanques. Imagínate tú, ejércitos débiles que no tenían, de repente se presentaban en un campo de batalla y tú tendrías tu rifle, no sé, yo no sé mucho de este campo, ¿no? Y te salía aquel monstruo gigante que te disparaba, ¿no? Ahora, luego, en la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, la gran nefasta innovación fue fue la bomba atómica. Uh-huh. Y la utilización, por primera vez, de una bomba atómica que fulminó una población en Japón. Sí. Y ahora, en este nuevo siglo, tenemos otro dominio nuevo, que es el dominio digital, del ciberespacio, donde lo peligrosísimo es cómo ha permeado todos los aspectos de nuestra vida,
cómo ha permeado inclusive la protección de infraestructuras críticas, que eso es algo que tú sabes muchísimo porque tu doctorado giró en torno a ese tipo de temas, ¿no? Protección de sistemas críticos de alguna manera. Ahorita puedes echar el cuento mejor para la audiencia. Y por otro lado, Nelson, está también el tema del el uso de la información como, más allá de los ciberataques y del ciberespionaje, el uso de la información como arma, donde al final lo que se busca es dominar las conciencias de las personas, los puntos de vista, los criterios, la visión del mundo, porque eso tiene un impacto profundo fragmentando sociedades, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo más visible ahora con el conflicto entre Ucrania y Rusia, que lo primero que me gustaría decir en ese sentido es que creo que yo tengo amigos ucranianos, probablemente tú también, y así no tuviéramos, estamos viendo el sufrimiento y la masacre de un pueblo, o sea, sí, de poblaciones civiles, y bueno, desde aquí, desde Futurovers, queremos decir que lamentamos mucho las penurias que está pasando todos los afectados por la guerra, porque no solamente es la población civil del país, sino que esto va a empezar también a afectar al mundo entero. Al mundo entero. Ahora es que vamos a empezar a ver las cosas. Pero, para no encadenarme, tú decías que en el 2014 hubo un primer antecedente visible de lo que constituye la guerra no convencional, que fue el apagón en Ucrania. Eso, no manejo mucho el tema, pero si mal no recuerdo, fueron como 100, 200 estaciones de generación de energía que colapsaron por un virus, o sea, por un malware, ¿no? Algo así. Sí, para darte el contexto. En el 2015 hubo un ciberataque que se llamó Black Energy, que logró afectar al sistema de producción y distribución de energía eléctrica en varias partes de Ucrania y ocasionar un apagón, principalmente básicamente dejando a miles de personas sin electricidad. Entonces ahí estamos observando cómo un ciberataque no nada más se puede usar para robar información sensible de un país que pueda afectar a su seguridad nacional, que puede ser caso de espionaje, ¿no? Que es muy útil, sino ya es para causar daños tangibles, físicos, a la población de un país. Estamos hablando de dejarlos sin energía eléctrica o dejarlos sin conexión a internet. Entonces, estos ya son dominios de guerra cibernética. Y lo difícil también de este tipo de ataques es atribuirle al responsable, porque obviamente estos hackers se camuflajean, intentan camuflajear su identidad, y eso hace muy difícil atribuírselo a un Estado. Ahora, hay varios estudios y reportes que indicarían que, por ejemplo, provienen de equipos rusos, pero no se puede del todo definir, ¿no? Ahora, eso es algo que pasó en el 2015, volvió a suceder en el 2016 con otro virus que se llamó Industroyer, que también volvió a atacar a la generación y a la distribución, sobre todo de energía eléctrica, dejando incluso a partes de Kiev sin electricidad. Ahora, esos son daños que afectan a la población en su día a día y que ya se empiezan a percibir como dominio de guerra. Y ahí es cuando la OTAN, que es, para los que no conocen, a la alianza de países occidentales, liderada por Estados Unidos y Europa, la OTAN cataloga y define en el 2016 al dominio cibernético como un dominio de guerra. Y eso es un punto muy importante, porque hasta el momento los dominios de guerra eran tierra, mar y aire. Pero ahora estamos agregando un cuarto dominio, que sería el dominio cibernético. ¿Y qué quiere decir eso? En términos reales, quiere decir que si un país de la OTAN es objeto de un ataque cibernético y se determina quién es el agresor, en teoría la OTAN debería activar su artículo 5, que define
que un ataque contra uno de sus miembros es un ataque contra todos sus miembros y por lo tanto la OTAN tiene que activar una defensa y contraatacar al agresor, ¿no? Para defender al Estado afectado por un ciberataque contra, por ejemplo, sus infraestructuras críticas. Entonces, ahí es cuando ya empezamos a ver lo delicado que es el dominio cibernético dentro de un contexto de guerra y cuáles son las diferentes armas cibernéticas que se pueden usar contra un país. Y esto es lo que ya hemos visto en Ucrania en los años pasados. Claro, y esto ya empieza a preocupar incluso a niveles de organizaciones multilaterales, donde se proponen ciertos escenarios en donde el hecho de que no existen regulaciones, convenciones, por ejemplo, una de las convenciones más importantes en temas de tratados y de respeto en el derecho internacional son las convenciones de Ginebra, que lo que buscan es regular de alguna manera desde el punto de vista de tratamiento de ejércitos y de participantes en la guerra y en última instancia la población civil afectada, cómo los países deberían tener un marco mínimo de regulación para comportarse en el derecho internacional humanitario. Ahora, al ser el dominio cyber una realidad hoy en día, tenemos que actualizar de alguna manera estas convenciones, porque el detalle es que, como bien dices, si la OTAN o por la organización contraria, que no recuerdo el nombre ahora, pero liderada por Rusia y muchos países también exsoviéticos, que es otra organización bastante grande, digamos el otro bloque, ¿no? Utilizan como razón o como coartada, en el peor de los casos, un ciberataque como excusa para activar la defensa mutua. Estamos hablando que entramos en un territorio muy manipulable de la verdad. O sea, yo puedo plantarme un ataque false flag, como de bandera falsa, yo mismo en mi territorio, para tener la excusa para atacarte. Porque básicamente sería un ataque defensivo, porque no estoy atacando primero, o sea, sino que estoy defendiendo mi territorio porque recibí un ataque, cuando en verdad fui yo el que me lo planteé. Entonces, claro, en la guerra convencional tenemos los ejércitos y obviamente tenemos estrategias de contrainteligencia, de inteligencia que buscan sembrar la confusión, pero si hablamos de un ataque directo, bueno, a ver, lo ves, ¿no? Ves el ejército, ves aviones rusos contra Ucrania o ves antimisiles turcos en Ucrania derrumbando aviones rusos. Se puede ver, hay satélites también viendo. Ahora, en el dominio cyber entran también actores no identificados que pudieran ser también terceros intereses, como grupos terroristas. Si nos ponemos conspiranoicos, intereses de la industria armamentística, de alguna manera, intereses geopolíticos también no alineados directamente con ninguno de los dos bloques. Entonces, el tema de la convención la convención de Ginebra fue una propuesta, creo que era la gente de Microsoft, como que proponía que, bueno, muchachos, a ver si vamos actualizando el chip y vemos cómo protegemos a la población civil y cómo empezamos a hacer categorías de defensa, por ejemplo, de poblaciones afectadas por ataques cibernéticos. Eso no está estipulado, pues según entiendo todavía. O sea, también es un territorio todavía muy, bueno, no regulado. Entonces, el detalle es cómo regular lo probablemente no irregular. O sea, quiero decir, qué difícil es regular el ciberespacio por sus propias características y por su naturaleza. Sí, y bueno, primero que todo espero que Microsoft no sea el encargado de actualizar nada en ese sentido. Parece que tenga un bug. Pero, no, poniéndonos serios. Es que uno de los principales problemas es ese, el hecho de que el atacante se pueda ocultar su identidad. Es verdad lo que tú dices. Un ataque por tierra, o por mar, o por aire se puede determinar casi siempre quién es el agresor, de dónde viene el ataque.
Pero el dominio cyber, si el atacante oculta su identidad, es muy difícil atribuirle a una organización, a un país, de forma expedita, la responsabilidad de ese acto y luego cómo defenderse de forma proporcional en ese campo. Porque un ataque cyber justificaría un ataque por otro dominio, por ejemplo, o la defensa sería también en el aspecto, en el dominio cyber, ¿no? Ahí la proporcionalidad de la respuesta es algo que también cabe dentro del debate. Ahora, es que, a ver, Rusia no es el único que ha desarrollado este tipo de ataques cibernéticos. Esto viene desde varios años atrás. En el 2010 hubo otro ataque contra una planta nuclear iraniana, donde se logró danés. Ya tienes el danés. Perdón. Horrible. ¿Sabes qué? Horrible. Me gusta cuando dice calendar también. ¿Calendar? No, es que es el problema de las traducciones. Ese es el gran problema de las traducciones. Gracias por la corrección. No, por favor. No, está bien. Iraní, gracias. Una planta nuclear iraní en el 2010. Ese virus fue un motivo de estudio por varios años. Ese virus se llamó Stuxnet y lo que logró ese virus al penetrar los sistemas de control de una planta nuclear es destruir parte de los equipos que operan las centrífugas de la planta. Entonces estamos hablando de destruir plantas nucleares a través de un virus que logró entrar allí a partir de un dispositivo USB que se conectó a una computadora, ¿no? ¿Cómo insertar un dispositivo infectado a una computadora? Puede ser que el virus penetre y los distintos sistemas, viaje a través de las diferentes redes, no nada más de supervisión y control, sino que se vaya a los controladores del campo, a los que se llaman los PLCs, cambien la configuración del código de forma inteligente y logren destruir un sistema sin que el sistema logre detectar a tiempo que está siendo atacado, ¿no? Y aquí fíjate todo el trabajo que requiere desarrollar este tipo de ataques. No es un ataque como un phishing attack o un virus generalizado que envías al internet. No, es un ataque diseñado para una planta específica en un contexto específico. Y por eso no se pudo detectar a tiempo, ¿no? Y el daño que puede causar. Claro, y lo curioso es que ese virus infectó a miles, si no millones de computadoras, pero principalmente en Irán. O sea que cuando empezaron a hacer los análisis, eso hicieron un open source, básicamente. Llamaron a la comunidad de ciberseguridad mundial que analizaran ese virus porque era muy raro. O sea, no se veía cuál era como el payload, o sea, cuál era el ataque que iba a hacer. Era como un virus, inofensivo. Claro, meses después se supo, y más lo que no se sabe todavía, porque ahí entramos también en información clasificada. Esto es lo que nos cuentan gracias a la prensa. Pero habrá muchos detalles que no sabemos. Penetraron esta planta nuclear donde Estados Unidos temía, Israel temían que se estuviera fraguando toda la tecnología necesaria para crear una bomba nuclear. Uh-huh. Y tenía un objetivo único. Ahora, Nelson, esto sí te lo pregunto porque es algo que tú manejas muy bien. No se pueden aislar estos sistemas críticos del Internet 100%. De tal manera que hayan operadores manuales, que hayan, verificación de... O sea, ¿cuáles son esas capas? ¿Qué capas de seguridad se pueden utilizar como para aislar a los sistemas para que sean lo más resilientes al acceso digital externo? Sí, eso es una buena pregunta. Y fíjate que con Stuxnet ni siquiera el ataque vino del Internet, el ataque vino de un dispositivo USB.
¿no? Un dispositivo USB que se conectó a una computadora infectada. Entonces ni siquiera tenías que estar conectado al internet para ser motivo de este ciberataque. Pero tu pregunta es muy válida porque en teoría estos sistemas críticos no deberían estar expuestos al internet, ¿no? Deberían estar totalmente aislados. Con distintas estrategias que no voy a ahondar acá. Pero ahora, si nos vamos a otro ataque que sucedió en el 2017, sí vino a través del internet y fue el ataque que se llamó un virus o un malware, a ser más exactos, que se llamó Triton, y fue un ataque que empezó como un phishing attack. ¿Y qué es un phishing attack? Es un email que se manda a un montón de personas, que seguramente tú que nos escuchas has recibido un correo que se ve oscuro, que se ve extraño, que te manda una persona que no conoces y dices, clic aquí para que veas el estado de tu cuenta y cambies tu contraseña. ¿Y qué es esto? ¿No? Y se ve así medio mal escrito, qué sé yo. Claro, ese es alguien que te está tratando de infectar con un virus para que le des clic allí, descargues un virus y te infecte tu computadora. Y de allí pueden pasar muchas cosas. Ahora, imagínate que eso se hizo a una planta petroquímica en Arabia Saudita. Alguien sin querer le dio clic al email quizás que no debía haberle dado clic. Y eso generó que todo el sistema de esa planta petroquímica empezase a ser atacado paso a paso por un malware. Y ese malware empezó a abrirse camino a través de la planta petroquímica, desde las computadoras que estaban siendo infectadas hasta llegar a los sistemas de control que controlan las válvulas, que controlan el flujo sea de gases, de lo que esté siendo, el químico que esté siendo manipulado en la planta nuclear, en la planta petroquímica. Y llegó a un punto al cual nunca antes se había visto que un malware podía llegar, que era a los sistemas de seguridad crítica, o los Safety Critical Systems en inglés. Estos son los sistemas que son la última barrera de protección que tiene una planta química o una planta industrial en general para evitar que hayan daños catastróficos. ¿Qué es un daño catastrófico? Que haya una explosión total de la planta. Que mate a personas y destruya toda la planta, por ejemplo. Entonces, fíjate cómo un ataque que empezó como un phishing attack, puede ser un link en un email, ya logra penetrar, porque está conectada a esa parte de la planta, está conectada al internet, logra llegar a través de las redes de la planta hasta los sistemas críticos que en teoría deberían estar totalmente desconectados del internet, pero que en la práctica a veces no lo están. Siempre hay una forma de conectar y de llegar a ese punto. Entonces, o sea, que al final el sistema es tan seguro como su puerta de entrada más insegura. O sea, en otras palabras, tú puedes tener capas de diseño espectaculares para protegerte, pero si hay un huequito chiquitico donde un empleado que no tiene la formación en ciberseguridad cliquea en el link equivocado, ahí tú empiezas a abrir una brecha. Sí, y eso en teoría no debería ser así. Deberían haber distintas capas de protección donde si una de las barreras falla, haya redundancia y haya otras barreras que se activen. Y una de las barreras se llama separación de redes, donde las redes en verdad donde en realidad estén separadas, donde no haya posibilidad de llegar de un lado a otro sin un permiso especial o sin un acceso directo en el sitio. Entonces, ese es el tipo de cosas que se han debatido en los últimos años en las distintas compañías y las distintas organizaciones de ciberseguridad, porque son muy preocupantes, ¿no? Ya a qué punto ahora un ciberataque puede ser destructivo para infraestructuras críticas de un país, generando incluso muerte y destrucción, no nada más robo de información, no nada más espionaje. Y ese es el caso más
yo diría con un impacto más tangible, ¿no? De directo de un ciberataque. Ahora, otra parte de este dominio cyber de la guerra, que como lo define la OTAN, también incluye estas estrategias que se llaman ataques híbridos. Y aquí ya no estamos hablando de ciberataques con impacto físico, sino que estamos hablando, por ejemplo, de campañas de desinformación o de fake news, que es algo que hemos visto en los últimos años también, que se habla mucho, ¿no? En los medios de comunicación. Y cómo Rusia también tiene cierta supremacía o una infraestructura importante para dirigir estas campañas de desinformación hacia Occidente. Bueno, que allí justamente veía en un capítulo del podcast de Joe Rogan, el entrevistado comentaba que justamente las redes sociales, en este caso, Facebook, pensemos, ¿no? Donde está casi que la totalidad de la población, ¿no? Interactuando. Se convierten también en una trinchera de guerra, pero desde el punto de vista de la desinformación. ¿Por qué? Porque si tú quieres atacar a una población, divide y vencerás. O sea, la estrategia más eficaz utilizada por los imperios es precisamente crear el caos acabar con la cohesión social, acabar con la confianza en la clase política. ¿Cómo lo logras? Bueno, tomas los debates que son polarizantes, el tema bueno, aparte de la discusión política, cambio climático, etcétera, creas granjas, o sea, tienes granjas básicamente de operadores, de bots y operadores humanos. Es como una mezcla, y vas sembrando poco a poco informaciones que son atractivas, o sea, eso es casi que un manual, ¿no? Son informaciones atractivas, polarizantes, llaman la atención, la gente interactúa, las comparte, y eso se va creando toda una cadena, y luego descubres, que es lo que decía este entrevistado en el podcast de Joe Rogan, que no recuerdo los números exactos, pero sobre el debate racial en los Estados Unidos, que también es otro tema polarizante, la gran mayoría de los principales grupos de Facebook se había identificado que venían de granjas rusas. Entonces estamos hablando que se están sembrando debates, donde la principal víctima es la verdad. Lo primero que muere en tiempos de guerra y en guerras asimétricas como estas. Aquí estamos hablando que no había un conflicto directo. En este caso, más bien había unas relaciones más o menos apaciguadas cuando Donald Trump era presidente con Putin. Lo mismo cuando Angela Merkel era canciller de Alemania. Los dos hablan, Putin habla alemán, ella habla ruso, ella tiene un entendimiento de la cultura eslava, y había como cierto, aquí ya quizás saliendo un poquito de lo que hablamos en Futurovers, pero por muchos años, la relación entre Occidente y Rusia, de alguna manera, salvo la invasión de Crimea y otros episodios, estuvo más o menos manejada, ¿no? Sin embargo, estamos viendo esto que estoy comentando. Había un ataque directo, y lo mismo pudiéramos decir del otro lado. O sea, entonces, aquí hablamos de guerras lentas, hablamos también de ataques que son invisibles, pero tienen por detrás una intención, que es, en el campo de la información, confundirnos totalmente y llegar a un punto que casi que nos desactivan, porque a veces ni siquiera sabemos qué creer. Y en gran parte, esa capacidad que tenemos de utilizar nuestro criterio para tratar de discernir dónde está la verdad, se ve afectada por el bombardeo de fake news, deepfakes y todo este tipo de ataques contra nuestra conciencia, o sea, contra nuestra noción de la realidad y del mundo. Sí, porque es totalmente de acuerdo, y es que en parte nosotros en el pasado solíamos tener instituciones en las cuales confiábamos para ser distribuidores confiables de la información. Y eso es algo que se ha resquebrajado bastante en los últimos años, tanto en los medios de comunicación tradicionales
como ahora en las redes sociales, con toda esta manipulación de la información. Y uno de los objetivos que se logra con estas campañas de desinformación y fake news es que no sabemos en quién confiar y no sabemos en verdad lo que está pasando. Y a alguna persona, uno podría llegar a decir, mira, en verdad no sé qué es lo que está pasando. No sé si lo que dice la fuente A es la verdad o lo que dice la fuente B es verdad. Y eso, ¿cuál es el peligro de eso? Que lleva a la inacción. Porque si no sabes en realidad qué es lo que está pasando, no puedes tomar una postura informada, sino que dices, ok, no sé lo que está pasando, no sé qué pensar al respecto. Y si eso es algo que se quiere hacer como parte de la estrategia de guerra, significa que tiene un éxito. Entonces, si por ejemplo Rusia llega a decir, no, yo fui provocado por Ucrania y por eso es que estoy entrando a invadir Ucrania como una movida defensiva. Y si eso es lo que ellos promueven en redes sociales y en fake news y todas estas estrategias de guerra híbrida, ahí es cuando la población, tanto de Occidente como rusa, podría convencerse o no, ni siquiera el motivo no es convencer a la población de que eso es verdad, sino que no sabe si es verdad o no. No sabe si creerle a la otra narrativa. Por ejemplo, a la narrativa que dice Ucrania está siendo invadida de forma ilegal y sin ninguna provocación, que es lo que nosotros pensamos. Y yo creo que ahí es cuando tenemos que tener en cuenta la importancia de tener fuentes confiables de información y de no creer que si algo lo ves en Facebook o si algo lo ves en Twitter, ya eso es verdad. Y eso es algo que cada vez la población, yo creo, y en general está empezando a entender mejor. Nosotros también, cada uno de nosotros está empezando a partir de ciertos, de hace algunos años, a entender mejor la importancia de tener fuentes confiables y no dejarse llevar por el hype que hay en redes sociales con un hashtag o con un grupo de personas que están promoviendo cierta narrativa. Claro, al final un hashtag lo puedes posicionar casi que mecánicamente teniendo una estrategia, una cierta cantidad de personas, una cadencia de publicaciones de tal forma que creas un interés artificial sobre un tema y es exponencial. Si tú posicionas un hashtag, por ejemplo, me pasa, no sé si a ti, yo creo que tú no utilizas mucho Facebook, Twitter, yo sí. Y a veces hasta me molesta que ves un hashtag posicionado y entras allí, lo ordenas por comentarios más recientes y tienes que hacer scroll como 5 minutos para ver un tweet que sea realmente relevante, porque el resto son bots. O sea, claramente son bots. ¿Cómo identificas un bot? Bueno, una forma es entrar en la cuenta de la supuesta persona y ver qué publica, cuál es el tono, en qué temas hace engagement, y es relativamente fácil. O sea, y todos los gobiernos de alguna manera, no voy a decir todos los gobiernos, pero muchos gobiernos, no solamente Rusia, utilizan esta técnica justamente para posicionar matrices de opinión y para manipular a la opinión pública. Ahora, sistemas descentralizados. Por un lado, Bitcoin, y por otro lado tenemos también ese paradigma de descentralización, donde podemos tener plataformas con algoritmos abiertos, open source. Tenemos por otro lado una alternativa quizás a frenar esa locura de propagación de información falsa a través de redes sociales en los sistemas descentralizados. Ese yo creo que es otro debate, porque si vemos que hay como dos aristas. Uno es la transaccionalidad a través de sistemas descentralizados. En otras palabras, el uso de Bitcoin, como ya se está viendo tanto en Ucrania como en Rusia. O sea, en Ucrania se están recibiendo donaciones del mundo entero a través de criptomonedas.
porque por simplemente ser activos no confiscables y que viajan a través del Internet. Entonces, podemos ser partícipes directos de la restauración y el apoyo a Ucrania, por ejemplo. Ahora, vemos en Rusia también que se acaba de legalizar el Bitcoin bajo, bueno, algunas nociones un poquito interesantes porque ven un Bitcoin centralizado de alguna manera. Pero entonces, ¿dónde queda el rol del Bitcoin en todo esto? Porque al final no hay verdad sin dinero. O sea, ¿cómo yo, si soy un activista, monto una página web si no tengo dinero para pagar un hosting? O sea, el dinero es necesario y para la guerra incluso y para la defensa. Sí, no, interesante que lo plantees así porque es verdad, la importancia de financiar los movimientos incluso internos del país que están tratando de dar al mundo lo que se graba dentro de Ucrania como tal, ¿no? Y financiar a esos activistas locales requiere de que tengan la capacidad ellos de sacar esa información al mundo. ¿Qué pasa si Rusia lograse tener el control de las telecomunicaciones o quitarle acceso al internet o a la energía eléctrica en ciertas zonas y no se puede sacar la información? Entonces ahí es cuando la financiación a través de medios alternativos es importante. Ahora, si tumbas el internet, es difícil que te lleguen transacciones de Bitcoin. Ahora, pero ¿qué pasa si viene Elon Musk y le dice a Ucrania, ¿saben qué? Tienen internet satelital porque voy a mandar a Starlink para que les dé internet y eso no sea... Rusia no tenga forma de intervenir allí, en teoría, sin tumbar los satélites de Starlink, que sería prácticamente entrar en guerra con una empresa estadounidense. Entonces, ahí fíjate cómo... Y eso ya pasó. Elon Musk le dijo en un tweet, respondió en un tweet además, sí, ya mandé a Starlink que esté activo en Ucrania. Ok, ahora los ucranianos tienen internet satelital americano, por defecto, y pueden recibir y mandar donaciones de forma muy difícil de traquear y de censurar a través de criptomonedas. Ok, entonces le estás dando un arma cibernética a la población ucraniana para una guerra asimétrica muy difícil para los ucranianos que están allí, pero al menos abre una puerta y al menos abre una posibilidad para sacar al mundo la realidad de lo que se está viviendo allí y no ser presa en tal caso de la desinformación rusa, si lo vemos desde ese punto de vista. Ahora, eso viene a mostrar uno de los casos de uso de las criptomonedas, que es en momentos donde los sistemas centralizados, las monedas fiduciarias son visiblemente controladas. Vemos cómo sacaron prácticamente a una gran cantidad de bancos rusos del sistema internacional SWIFT, que en pocas palabras es un protocolo de comunicación entre bancos que pertenece a una empresa belga, pero es el estándar, básicamente. O sea, tú cuando mandas una transacción de un banco internacional a otro, se utiliza la codificación SWIFT para que los dos bancos entiendan quién está qué institución bancaria es la que envía y cuál es la que recibe. Entonces, al sacar del sistema de comunicación, hace muy difícil que Rusia pueda transar. Por otro lado, se colocan sanciones, se utiliza, digamos, las armas financieras de lado y lado, porque Rusia también va a tener retaliación y hay muchos intereses de Occidente en Rusia, evidentemente. Y entonces, está en esta noción de guerras no convencionales el uso de las finanzas, al final, el uso del dinero como un arma. Entonces, estamos hablando de el campo cyber, estamos hablando de una capa de información como segunda trinchera. Estamos hablando del dinero como otra tercera trinchera. Y bueno, sin meter el ciberespacio, que ya Estados Unidos tiene su división en las Fuerzas Armadas de Protección del Espacio Exterior. Bueno, del espacio, bueno, lo que está arriba, lo que está... Levanta, allí vas a tener a lo mejor unos marines con trajes de astronauta. Sí, sí.
Y unas AK-47 allí, ¿no? Qué cosa. No, es que es verdad, el espacio también es parte del dominio de guerra. No sé si lo quieres llamar aéreo, pero obviamente los satélites son una infraestructura indispensable desde el punto de vista de geolocalización, desde el punto de vista incluso de la activación de alertas de defensa temprana contra misiles, y todo eso es algo que obviamente los grandes países como Estados Unidos y las potencias que tienen satélites en activos les permite tener defensas en tiempo real y sin ellas, si se lograsen desactivar ese tipo de cosas, ese tipo de telecomunicaciones estarían mucho más expuestos a ataques de misiles, incluso ataques nucleares. Entonces, obviamente, los países, tanto de la OTAN como Rusia, y no olvidemos a China, que ahorita no hablamos mucho de ellos, pero ellos también tienen grandes capacidades e inversión en el ecosistema cyber para la guerra, están considerando. Y hay muchas narrativas de lo que podría pasar acá a futuro. Nosotros somos futurovers, pero no tenemos una bolita de cristal. Pero China también está invirtiendo muchísimo dinero en el futuro de la guerra cyber. Y allí quizás podríamos, no sé si tengamos tiempo de entrar allí, pero como, por ejemplo, el desarrollo de inteligencias artificiales también es una carrera que se está haciendo al punto de vista, es como una carrera armamentística que está llevándose a cabo para lograr el dominio del ciberespacio. Si se lograse desarrollar una inteligencia artificial general, sea en China o en Estados Unidos, antes que el resto de los países, podría tener implicaciones para la desactivación o el ataque a infraestructuras del otro país, sin que se pueda detectar su origen o de formas totalmente nuevas que no conocemos. Sí, da un poquito de miedo cuando te pones a pensar que la película Yo, iRobot al final plantea como un escenario súper de ciencia ficción y distópico donde las máquinas toman el control y la última palabra y la decisión. Acá todavía tenemos los seres humanos, los imperfectos seres humanos, tomando la última palabra, asistidos por las máquinas. O sea, yo supongo que dentro de los escenarios de teatros de guerra y posibles escenarios se utiliza mucho las tecnologías exponenciales, evidentemente, ¿no? Para hacer pronósticos y sobre eso, bueno, le toca al comandante en jefe, presidente en la mayoría de los casos, decidir nos vamos por aquí, nos vamos por allá, pero es un ser humano. Ahora, vamos a tratar de ser un poquito positivos. ¿Qué pasa si en el futuro el dominio cyber se convierte en el principal frente de guerra? Se logra de alguna manera, como hablamos de las convenciones de Ginebra, medio regular en el derecho internacional los alcances, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Por otro lado, tienes dispositivos autónomos como drones que pueden, imagínate que de repente estás así, ves hacia la ventana y ves un montón de drones de la flota A y luego vienen los drones de la flota B y se empiezan a caer a tiros, y bueno, no sé, tienen como un paracaídas para que no impacten en las ciudades, por decir alguna loquera. Estamos hablando que pudiéramos llevar los combates y alejarlos de zonas civiles, o al menos crear mecanismos para proteger a los civiles de cuando hayan conflictos ya directos bélicos. Quizás es como un deseo de algo imparable, que es el dominio de la ciberguerra, y si hay un poquito de cordura en la toma de decisiones, pudiéramos más bien sacar algo positivo de esto, ¿no? O sea, el problema es que los impactos de los ciberataques a infraestructuras críticas en el contexto de una guerra afectan a personas de carne y hueso. Entonces es como difícil separar digital
y cómo afecta a los seres humanos de carne y hueso. O sea, estoy planteando como los dos escenarios. Un escenario donde de alguna manera se trate de proteger a los seres humanos. Cuando se entienda la guerra seguirá existiendo. Las razones para la guerra mutarán, pero siempre habrán, lamentablemente. Pero quisiera verle como el lado positivo y cómo también nosotros protegernos. Sí, y yo creo que obviamente estos tipos de desarrollos requieren grandes recursos, grandes asignaciones de recursos y de desarrollo, los cuales tienen en su poder son los estados-nación. Y por eso quizás haya poco que se pueda hacer como individuo, más allá de tener ciertas prácticas de ciberseguridad personales y cierta capacidad de respuesta en casos extremos. Pero eso es irnos ya a un contexto mucho más de preparación personal. Más allá de eso, como tú comentabas, queda desde el punto de vista de legislación, de la coordinación entre los países, de encontrar las mejores maneras de defender también el dominio cyber y evitar que hayan impactos a las personas de a pie con este tipo de ataques, lo cual también es, como tú comentas, es posible, más allá de que obviamente una invasión como la que estamos viendo de Ucrania, entre tierra, mar y aire, donde hay muertos en las calles, es algo mucho más tangible, y por eso quizás uno podría entender el dominio cyber como algo mucho más abstracto que no tiene tantos daños. Pero si se ve como parte de una estrategia de guerra híbrida, es parte de la guerra y es una parte incluso que está siendo cada vez más utilizada como soporte para hacer una guerra convencional y darle pie a que la guerra convencional se lleve adelante, ¿no? Y por eso todas las campañas de desinformación y el esfuerzo por generar ese contexto, esa narrativa que lleve a un país como Rusia a decirle al mundo que está actuando de forma legítima y de forma defensiva. Y yo creo que esto obviamente es algo que nos está afectando, sobre todo a nosotros no directamente, pero a los ucranianos les está afectando su día a día de forma radical y por eso quizás podríamos concluir también el episodio en esa nota. Esto no estamos hablando de cosas hipotéticas, estamos hablando de lo que está sucediendo el día de hoy y por eso nuestros pensamientos están con todas las personas en Ucrania que están sufriendo por esto. Y quizás en este episodio, David, lo que quisiéramos es dar un poco de luz sobre qué es lo que está pasando desde un punto de vista más informado, ¿no? Para que se entienda cuáles son las implicaciones de los desarrollos digitales ahora en el contexto de la guerra. Claro, porque mira, al principio de Futurover siempre decimos que analizamos cómo las tecnologías afectan a las sociedades y al individuo. Entonces hoy yo creo que hicimos eso. Hoy tratamos de pasearnos por los... revisamos la historia reciente de cómo ha ido evolucionando el concepto de la ciberguerra. Revisamos el escenario actual de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, y también pintamos como unos escenarios, en algunos casos distópicos, futuristas, como a veces me gusta ponerlos, pero también casos posibles en el futuro. Ahora, desde el punto de vista de nosotros, personas, individuos, ciudadanos, ¿qué podemos hacer de alguna manera para prepararnos a esta nueva realidad que se está fraguando? No es el futuro, amigo mío, es el presente. Rusia le tumbó sistemas de sitios del gobierno de Ucrania. Los sistemas rusos también fueron tumbados. Hackearon la televisión rusa. Anonymous se proclamó ese ataque. Ahora, ¿quién es Anonymous? Hablamos de nuevo de lo asimétrico.
de lo anónimo. Entonces es como, ¿cómo podemos prepararnos nosotros como individuos? Bueno, yo creo que uno, defendiendo nuestro derecho a la protección de nuestra data y a la protección de nuestra privacidad, así como lo hacemos en nuestra vida personal. Nosotros no dejamos que nadie entre a nuestra casa. Imagínate que estamos aquí grabando, Nelson, y abren la puerta y tengo ahí un tipo escuchando lo que estamos hablando. Este podcast no quedaría igual. O sea, imagínate, qué raro. Bueno, lamentablemente, eso es una metáfora de lo que ocurre en el campo digital. Entonces, tenemos nosotros que levantar la voz en la defensa. Y existen las tecnologías. Adoptemos esas tecnologías. Eso sería lo primero. Y lo segundo, yo creo que es fundamental para estas próximas décadas, es que nos formemos en ciberseguridad. Las nociones. ¿Qué es un ataque phishing? Cómo hacer un modelo de protección de acuerdo a mi vida, a mis necesidades, a lo que tengo que proteger. Si soy un periodista de investigación, bueno, amigo, buena suerte, vas a tener mucho trabajo. Ahora, si eres un ciudadano de a pie, que probablemente no tienes que ser tan intenso en tu protección. Entonces, no sé, quería cerrar era con esas reflexiones, porque siento que más allá de ser infómatas y procesar información y opinar o tal, debemos tomar acción. Pues, y tenemos que entender en qué áreas podemos tomar acción. Y yo creo que la ciberseguridad es vital. Sí, no, totalmente de acuerdo. Esto es a lo que hemos hablado de nosotros por detrás de Futurovers, y creo que esto nos da pie a que saquemos adelante. Yo propondría, y como lo hemos hablado ya, un episodio de ciberseguridad para la gente común, ¿no? De cómo cuidar nuestra privacidad, de la seguridad de nuestros dispositivos, pero incluso de nuestra propia identidad dentro de las plataformas digitales, con cosas tan básicas como puede ser cómo cuidar una contraseña, cuando hay que usar un VPN, o sea, que son cosas básicas, pero que sí ayudarían mucho a evitar que las personas sean objeto de ataque y proteger sus bienes, que están cada vez más en el mundo digital. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que da material para un episodio en sí mismo. No, dale, buenísimo. Sí, ya lo habíamos conversado y ahora estoy como más que interesado de que lo desarrollemos más adelante, en uno o inclusive hasta más episodios. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Por ahora me parece que esta discusión estuvo bastante interesante, llena de información, y sobre todo creo que invitamos a la reflexión, que es lo que buscamos al final aquí en Futurovers. Así que gracias, Sensei, por la conversa de hoy. Sí, gracias a ti, David, y a ti que nos escuchas, gracias por estar allí con nosotros. Y si quieres apoyarnos para llegarle a cada vez más personas con esta información, creo que la mejor manera de hacerlo es suscribiéndote a nuestro canal y dándonos like en este video, para que los algoritmos también nos ayuden a promover el contenido. Y si nos escuchas en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de podcast preferida, síguenos también por allí, danos 5 estrellas y gracias por ser parte de esta comunidad de Futurovers. Hasta la próxima y nos vemos. Gracias por disfrutar de Futurovers. Te invitamos a que visites futurovers.com para que conozcas más detalles acerca de este proyecto. Nos vemos en un próximo episodio.